Gente, hoy hablaremos de equipos, organizaciones, pero no de las principales, ya sean de protas o antagonistas, con algún pero ya veréis por qué. Vamos a hablar de esos grupos de secundarios que muchas veces son gigachat o que literalmente se roban completamente el show, o al menos nos presentan habilidades muy interesantes, desde los Power Rangers de Temu hasta los Gym Bros definitivos. Número 5. Las fuerzas especiales Ginyu del ejército de Freezer. Hablemos un poco de esta parodia de los Power Rangers. Mira, una de las cosas en las cuales Dragon Ball no brilla es muchas veces en tener secundarios con carisma. No me refiero del grupo de principales, sino de los antagonistas, ya que muchas veces simplemente o hay uno o van en parejas. Pero sin duda este equipo es una excepción, siendo un equipo de élite que se dedica a conquistar planetas complicados para Freezer. Tanto es así que, pese a la vergüenza que le dan por esas poses un poco raras, Freezer no los extermina. Eso ya dice bastante de ellos. Sin duda un equipo útil, cuanto menos. Bastante bien equilibrado, no solo en sus personalidades, ya que incluso se vacilan entre ellos diciéndolo: bueno, como te dejamos partirle la cara a esos dos enanos, después a cambio nos invitas a un helado de chocolate. ¿Hubiera quedado mejor una cerveza? Puede ser, pero bueno. Sino que también en sus estilos de combate. Tenemos al Guldo, el cual sería, por así decirlo, el mago del equipo. Recom, que sería el tanque del grupo, que además tiene una gran potencia de ataque. Barter, el velocista. Sí, quizás se flipaba un poco diciendo que era el hombre más rápido del universo, pero bueno. Jace, podríamos decir que es un poco el especialista, el que sabe luchar en equipo además, y Ginyu, obviamente el líder y capitán, el que con diferencia es el más fuerte. Pero además podríamos decir que estos tíos nos dan uno de los momentos más esenciales de todo Dragon Ball, de hecho más de uno, y es cuando Vegeta decapita al gordito. Pocos momentos hay más esenciales que este, sin duda uno de los momentos favoritos del general Tablos, y la esencia no acaba ahí. Pero ¿sabéis qué es lo peor? Que cuando Recon ve a Guldo morir, no se cabrea por ver a Guldo morir, sino que se cabrea porque ahora las poses no van a quedar bien, van a tener que hacer otras poses nuevas, literalmente, que a Ginyu se le van a tener que ocurrir nuevas ideas, porque con 4 miembros es diferente. Imagínate cómo está la cosa. Pero volvamos a la esencia, ya que aquí Vegeta se llevaría una de sus mayores humilladas. Ya ha tenido unas cuantas, ¿es así o no? 18. Pero la paliza que le mete el estúpido de Recon es demencial. Se taqueó todos sus golpes como si no fueran absolutamente nada para devolvérselos mucho peor. Además de llegar a romperle el cuello a Gohan y dejar a Krillin hecho una mierda. Pero bueno, eso no es tan raro. Pero lo digo en serio, estos tíos nos dan de los momentos más esenciales de toda la franquicia. Además, hay que comentar que entre estos personajes están las técnicas más rotas de todo Dragon Ball. ¿Qué quiero decir con esto? Ya sabéis que en general en Dragon Ball no importa qué tan buena sea tu técnica o qué tan rota parezca estar, ya que si el otro personaje es mucho más fuerte que tú, no le va ni a afectar. Por ejemplo, cuando Buu convirtió en chocolate a Vegeto, le dio completamente igual, siguió luchando. Pero estos personajes tienen dos técnicas que se saltan, digamos, esa norma no escrita de Dragon Ball. Una sería el parar del tiempo de Guldo, que es literalmente la técnica más rota de tiempo de todo Dragon Ball, sin contar ángeles y cosas así, y la técnica de cambio de cuerpo de Ginyu, la cual te permite robarle el cuerpo a tu enemigo. Sí, diréis que no lo puedo utilizar al 100% del potencial. Sí, pero quitarle su cuerpo ya de por sí es bastante buena, sobre todo en una pelea de equipos. Ojalá Dragon Ball volviera a tener equipos así de secundarios. Los podría haber tenido en la saga de Moro con la banda de Sangambo. Lamentablemente estos se llegaron a desaprovechar bastante. Pero bueno, dejemos a los Power Rangers de lado y pasemos con los pingüinos. Número 4. Los pingüinos me la van a mascar. Digo, los pingüinos de Madagascar. Hablemos de un grupo con tantísima carisma que no solo se roban el show en la trilogía principal, sino que incluso tuvieron su propia serie y película. Y a diferencia de los Minions, de verdad se lo merecían. Estos pingüinos dementes no solo están estúpidamente rotos, sí, se barren al Shingeki-verso y probablemente a tu verso favorito, de eso ya hablaremos más adelante, sino que estos mamones son los que movieron toda la trama en las películas, sobre todo en la primera. ¿No me querés? Vamos a verlo. Obviamente toda la película empieza con la crisis existencial de Marty, de no sentirse completo en el zoo. Vamos, lo que es la crisis de los 40 de toda la vida. Pero quien inspira su revelación de huir del zoo son precisamente estos pingüinos, ya que intentando escapar calculan un poquito bastante mal la cosa y acaban en la parcela de Marty y básicamente le dicen que se van a ir, y esto lo que inspiraría a Marty a fugarse del zoo. Más adelante, en el barco destino a África, concretamente a la reserva de Kenia, quienes provocan la caída de las cajas son estos pingüinos, que vete tú a saber cómo se papearon a todos los tripulantes del barco y cambiaron su destino a la Antártida. E incluso, es más, son los que lograrían la convivencia de Alex con todo el grupo de animales herbívoros, ya que básicamente le darían de comer sushi. El pescado crudo le salvó la vida. Durante la segunda y la tercera película no son tan importantes, entre muchas comillas. Eso sí, estos tíos demuestran que son parientes de los orcos de Warhammer 40k, porque por el único motivo que vuela ese avión es por el poder de la imaginación. Básicamente también intentan estafar a casinos como el de Monte Carlo
vamos, que estos tíos son unos auténticos gigachat y siempre están ahí moviendo la trama, ya sea siendo el transporte en la segunda película o en la tercera siendo la logística para llevar todo el tema del circo. No por nada, como ya he dicho, recibirían su serie y película, y en la serie demostrarían todo su potencial, sobre todo como comando militar, teniendo un lore mucho más amplio y trabajado que todo Jujutsu Kaisen. Si no me creéis, os recomiendo mucho ver los vídeos de Lugia, donde habla de diferentes teorías sobre los pingüinos de Madagascar, que algunas son una auténtica locura, como la del séptimo pingüino o demás. Y hablando un poco de su poder, tenemos a Cabo, que técnicamente podríamos decir que es el pingüino más débil, aún así probablemente sabe luchar mejor que tú, pero es que además tiene un hacks bastante interesante. Cuando llega a dominar el poder de la ternura, solo con verlo provoca desmayos. Sí, solo con verlo te vas a desmayar. Tenemos a Kowalski, llegando a construir un cepillo de dientes transdimensional, un reactor nuclear, una máquina del tiempo, cronómetro que para el tiempo, entre otras muchas cosas. No, en serio, es probablemente uno de los científicos más rotos de la ficción. O Rico, que básicamente es un Doraemon, pero en vez de sacarte el gorrocóptero, te saca bazucas, armas de todo tipo. Y sí, la partícula de bosón de Higgs también estaba en su estómago. ¿Cómo? No lo sé, pero estaba. Y obviamente es Skipper el que los controla a todos y básicamente se los puede papear a todos a la vez por ser un militar extremadamente entrenado. Además hay que sumarle que técnicamente estos tíos detuvieron un apocalipsis zombie de pingüinos. Podríamos llamarlos zombies más o menos. Sin duda, unos auténticos gigachat que tienen los mejores momentos de la película, ya sea de humor, ya sea de acción y ya sea de absolutamente todo. Bueno, siempre respetando a la abuela que se papea a Alex, esa también es una basada. Debes saber que besé a tu hermana sin el piquito. Yo no tengo hermana, pero sí un hermano medio raro. ¿En serio? Pero pasemos con los masones. Número 3. La Orden del Loto Blanco de Avatar, la leyenda de Aang. Hablemos de la Orden de los Masones de Avatar. Bueno, no exactamente masones. Veremos que están basados en algo real. Son una organización muy antigua, probablemente con varios siglos de antigüedad. Una especie de eruditos que discutían sobre filosofía, cultura, arte, indiferentemente de su nación de origen. Es más, para ellos todo el tema este de las fronteras no tenía mucho sentido. En lo que creía el Loto Blanco era una especie de equilibrio. Pero ojito, no eran los buenos, por así decirlo. Dependiendo del momento histórico podían hacer cosas bastante malas o incluso llevarse mal con el Avatar. No siempre han sido aliados, tampoco enemigos directos, pero no aliados. Eso sí, básicamente no intervenían directamente en la historia, al menos no de forma directa. Sí podían moverse entre las sombras para equilibrar y que no hubieran tantos conflictos o para que llegara alguien al poder o este tipo de cosas, pero no de manera directa. Hasta obviamente el periodo de Aang, pero ya hablaremos de eso. Una de las características más curiosas es su forma de reconocerse. Es básicamente gracias al juego de Pai Sho, un juego con 10.000 años de antigüedad. Básicamente, al jugar, si con los movimientos de las piezas realizan un loto blanco, se identifican como miembros, ya que no todos los miembros se conocen. Más bien son pequeñas células repartidas por el mundo, y de esa manera pueden conocer a miembros de otra célula, y así ayudarlos, como por ejemplo pasa con el tío Airo y Zuko, que al reconocer que Airos del loto blanco, les ayudan con el tema de Carnage falsos y todo esto. Pero si queremos hablar de importancia, tenemos que hablar de sus miembros, ya que son los viejos más sabrosos de la ficción: el tío Airo, Bumi, Pacu y Piandao. Lo más importante, sobre todo, el tío Airo, pareciendo el máximo líder, ya que el que provoca que la organización deje de ser tan discreta, tan en las sombras y actúe directamente en la historia. El ejemplo claro es cuando deciden atacar y liberar Ba Sing Se de la tiranía de la Nación del Fuego, demostrando que pese a ser viejos están absurdamente rotos, sobre todo en lo que de Bumi, que libera Omasu prácticamente él solo. Como te quiero, Bumi, estás mamadísimo pese a tener 100 tacos. Qué bien se conserva el mamón. Pero la importancia de esta organización va mucho más allá de esto. Básicamente se convierten en los guardianes del próximo Avatar, por órdenes de Aang. Por eso cuando Aang se muere, se van al polo norte y al polo sur para buscar al próximo Avatar. Y cuando encuentran a Korra, se dedican no solo a protegerla, porque ahora tiene una especie de ejército más oficial, los centinelas, que son básicamente soldados entrenados, sino que supervisan todo su entrenamiento, menos el aire control, que obviamente eso se debería encargar Tenzin porque muchos maestros aire no había. Pero además también llegan a ser villanos. Bueno, entre comillas, ellos directamente no, sino que de uno de sus desertores de hace unos cuantos años surgirían uno de los villanos principales de Korra. Vamos, que un desertor sería el fundador del Loto Rojo, que obviamente estos le causaron muchos problemas a Korra. Demasiados, de hecho, estaban bastante rotos, sobre todo el calvo. Así que este grupo, aunque no lo parezca, siempre ha estado moviendo la historia poco a poco, siempre han estado ahí, ya sea de manera más directa
directa o indirecta. Es más, como dato extra os diré que están basados en una sociedad china real llamada exactamente igual, que estuvo detrás de algunas rebeliones, al menos en parte influyendo poco a poco, como es la caída de la dinastía de Yuan o las grandes revueltas contra la dinastía Qing. Así que sí, tiene bastante sentido que estén basados en estos señores. Pero pasemos al mejor peor equipo de superhéroes. ¡Ey! Si te está gustando el vídeo, ya sabes, dale like, compártelo, sobre todo el hype este que viene muy bien. Y recuerda, hay un canal secundario de reacciones, pásate por ahí para darme de comer. Número 2, Equipo Z, Dispatch. Sí, lo sé, me vais a decir que son el grupo principal. Y sí, para nosotros sí, pero técnicamente en su universo es un grupo de secundones. Mentira, incluso es peor que eso, son delincuentes que técnicamente intentan redimirse. Y digo intentan porque no es que lo lleven muy bien. ¿Pero qué es el Equipo Z? Básicamente, como os he dicho, son exdelincuentes, entre comillas lo de ex, dentro del programa Fénix, una especie de programa de reinserción de la empresa SDN, una empresa de superhéroes que atienden llamadas y van a rescatar, a salvar, a bajar un gatito de un árbol, lo que sea. Que no es que le tengan mucha esperanza, la verdad, porque no son criminales mundanos. Algunos a lo mejor han defraudado impuestos, han vendido alguna que otra sustancia ilícita, pero otros han asesinado, robo con violencia extrema y mucho más. Pero este equipo cambiará todo esto no solo a través de ti como jugador, como Robert, que dependiendo de que también lo hagas sabrás redimirlo, mejor o no, porque en el peor de los casos más de uno no se va a redimir, sino también a través de las interacciones entre ellos, ya que este equipo, pese a ser personajes de un juego, tienen diálogos e interacciones mucho más orgánicas que equipos bastante más clásicos de la ficción. De verdad, se sienten muy orgánicas sus conversaciones. Por ejemplo, se puede apreciar fácilmente que Maleola, por favor hagan una ruta de esta, es un gran apoyo moral para Sonar, metiéndole en narcóticos anónimos para que deje esas sustancias. O incluso es Malévola quien une a Sonar al programa Fénix para que se reforme. Y durante todo el juego puedes ver cómo interactúan entre ellos, como esos típicos colegas que se han pegado unas cogorzas tremendas, pero que en el fondo se llevan extremadamente bien. Es más, si despides a Sonar, digamos que Malévola te guardará algún otro rencor y te jugará alguna que otra mal broma. Que por cierto, si despides a Sonar, eres un imbécil, ya que puedes ver perfectamente cómo para él es un trabajo importante. Y es más, si no lo haces, te lo agradecerá con toda su alma. Pero no solo ellos tienen una gran interacción. Otro gran ejemplo de amistad es la sinergia que se forma entre Golem e Invisible, que básicamente si los envías juntos se convierten en una unidad de caballería. Sí, literalmente la tía va encima de él. Y Golem será aquel que la defienda si intentas expulsarla. Bueno, plan B también si lo haces bien en las decisiones, pero bueno, lo importante es el Golem. O tenemos al dúo de las malas zorras. No es que yo les llame así, literalmente ellos se llaman así. Flambe y Prisma, el dúo más brillante, que son los malotes majos del grupo. Se pican, te echan pullas, pero en el fondo se van bien. Que además están rotísimos, porque aparte de tener la sinergia, Prisma tiene probablemente la vida más rota del juego, que es duplicar a otro personaje, por lo tanto en las misiones de 3 las destroza. En definitiva, lo que quiero decir con esto es que si te fijas en las conversaciones, en los detalles, en cómo interactúan, en cómo cuando están de fiestas interactúan entre ellos, cómo Sonar para mostrar aprecio pues va tocando a la gente, no sé, supongo porque es un murciélago y está medio ciego, yo qué sé. Pero en definitiva se nota que es un grupo súper cohesionado, que además demuestra cómo a través de la confianza, el tener valor en esas personas que nadie valora, pueden llegar a cambiar y pueden llegar a redimirse. Pero no solo ellas, sino que tú también como Robert, como jugador, ya que no solo cambian ellos. Tu vida pasa de ser una mierda en la cual solo tenías a Mecha Man y eras un hombre que cuando perdió el traje se quedó sin nada, a tener la posibilidad de tener o una fuertota como novia o a la gótica culona y además una casa llena de recuerdos, llena de amigos, llena de familia, por así decirlo. Bastante rara, pero familia al fin y al cabo. Sin duda, el mejor peor grupo de superhéroes. Pero pasemos al número 1. Número 1. El club de fisioculturismo de Mob Psycho. No os mentiré, este vídeo existe con la excusa de hablar de estos tíos. Sí, porque me vi Mob hace apenas una semana y sí, lo sé, me estaba perdiendo una joya. Pero vayamos a lo importante. Hablemos de los mejores Gym Bros, no solo del anime, sino de la ficción. Estos hombres son seres de luz. Cuando ves a Mob queriéndose unir al club, esperas casi que le digan que no, o al menos lo miren con cierto desprecio. Es decir, ellos están mamadísimos y Mob es un cuerpo escombro. Si da 2 pasos se muere. Pero lo acogen con toda la ilusión del mundo, lo celebran prácticamente, teniendo en cuenta que al principio Mob solo se une porque quiere ser popular entre las mujeres. Bueno, supongo que más de uno se sentirá identificado por eso. El club la acoge muy bien. Cuando van a correr, obviamente ellos son bestias físicas y aunque dejen a Mob un poco atrás, bueno, bastante, y este se llega a desmayar por anemia, no tienen problemas en cogerlo, en el sentido español de la palabra, y llevarlo hasta la sala del club y dejarlo con el club de telepatía. Por cierto, otro muy buen punto para ellos, dejan a los miembros
el club de telepatía usar las salas sin ningún problema. Mientras haya sitio para dejar las mancuernas, pueden estar ahí. Además, hay un momento el cual es muy bonito, que animan a Mob por sus logros, porque saben que se ha esforzado muchísimo por esos avances, que pueden parecer pequeños desde fuera, pero saben que para él ha sido un esfuerzo tremendo. Y no solo se alegran, sino que en cierta manera lo admiran porque saben lo complicado que es llegar a ese nivel, que incluso los llega a motivar para esforzarse ellos más. Pero no solo han ayudado a Mob en lo que respecta a desarrollarse muscularmente o incluso como persona, ya que en gran parte que Mob se abriera al mundo y tuviera más relaciones sociales es en gran parte gracias al club. No son los únicos, pero juegan un papel fundamental. Por otra parte, tenemos que incluso han llegado a salvar a Mob en más de una ocasión, o al menos lo han intentado. Cuando Mob es secuestrado por otro instituto por culpa de Onigawara, quienes van sin duda a salvarlo, que se enfrentan de forma épica a todo un grupo, pues ellos, y los derrotan además con una facilidad tremenda. Sí, pierden contra Hanazawa, pero bueno, Hanazawa es un físico extremadamente roto en el universo, pero esto no solo se queda ahí. En la temporada 2, el club se enfrentaría a uno de los Super 5, concretamente contra Hiroshi Shibara, quien generaba músculos con los poderes físicos, y no dudarían ni un segundo en ponerse en medio para salvar a Mob, destacando sobre todo a Goda, el capitán que se tanquea un golpe que hunde hasta el suelo de la fuerza y después derrota al enemigo. Bueno, en realidad no es Oyuelo quien ocupa su cuerpo, pero eso no quita que el club cree completamente que ha sido el capitán, y en más ocasiones también lo ayudarían, destacando que además estos tíos la mayor parte del tiempo ni se enteran exactamente de lo que está pasando, de todo ese tema físico, de lo oculto, no se llegan a enterar bien de la película. Antes de acabar, hablemos un poquito de Goda, el capitán, porque es el Gym Bro entre los Gym Bros. No es solo quien más protege a Mob, sino que también es quien, por ejemplo, le deja salir antes del club cuando se consigue a la novia, que sí, obviamente después la novia resultó ser falsa por una apuesta, pero el capitán es quien se da cuenta de lo que está pasando ahí, como que le hace el pasa a Mob en plan, va, tú vete con la chica, hoy el entrenamiento no importa, eso es lo de menos, es el amigo que te ayuda a ligar. Además, este señor no solo ayudó a Mob, sino que también a Onigawara, haciendo que se uniera al club, que siguiera su sueño de ser mangaka, o sobre todo defendiéndolo cuando el presidente del consejo lo acusó falsamente de ser un pervertido, y eso que era un tío que técnicamente era el delincuente del instituto. Sin duda, el club del fisiculturismo es ese grupo de gente que quieres conocer cuando empiezas a ir al gym o a hacer un deporte, porque no solo te dirán cómo se hacen los ejercicios, rutinas, dietas o lo que sea, que lo más seguro es que entre serie y serie te den los consejos de tu vida. Sin duda, son los mejores que hay en toda la puta serie. Pero bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, ya sabéis, like, suscribiros y todo eso que se suele decir. Y nos vemos. Adiós.